Alex Uriarte, presidente de AEDIPE Navarra y La Rioja. Os damos la bienvenida a un nuevo webinar de AEDIPE. A pesar de que la hora no es muy frecuente en nuestros eventos online, sabemos que el de hoy ha generado bastante interés. Y bueno, en este webinar, que también lo podréis ver luego grabado a través de nuestros canales habituales y que estará a vuestra disposición, también os quiero invitar a que nos trasladéis vuestras preguntas a través del chat, que al final de las ponencias de las personas invitadas yo les transmitiré. Y bueno, hoy nos ocupa, le hemos dado el título de Inteligencia Artificial. ¿Puede ayudarnos a aportar más valor en la gestión del talento? El uso de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial es cada vez más frecuente en las empresas, desde sistemas de atención telefónica básica, pasando por chatbots para atención al cliente, llegando a sistemas de control de la producción más complejos. La inteligencia artificial está ganando terreno en la gestión de los procesos. La gestión del talento no es ajena a este cambio. Y bueno, cada vez más el tratamiento de cantidades ingentes de datos y el aprendizaje automático juegan un papel fundamental en los procesos de gestión del talento. No estamos hablando de ciencia ficción ni de lejanas quimeras tecnológicas. Hoy traemos, como nos gusta, ejemplos prácticos y reales que están aportando valor en la gestión de personas. Y sin más dilación, paso a presentaros a las personas invitadas. En primer lugar, escucharemos a Beatriz Lucía, directora del área de Talent Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por venir. Hola, gracias a todos. En segundo lugar, escucharemos a María Beunza, CEO de Aplicaciones Humanas en la Inteligencia Artificial. Hola, María. Gracias. Hola, buenas tardes. Y en tercer lugar, para cerrar el evento de hoy, estará con nosotros Carlos Oderitz San Martín, Business Unit Director de Das Nano y Veridas. Y después tendremos una oportunidad, pues bueno, de trasladaros, como hemos dicho, algunas inquietudes o algunas dudas y compartiremos un poco conocimiento entre todos. Y sin más dilación, pues Beatriz, te escuchamos. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. No sé si... ¿Veis mi pantalla? Esto es lo de siempre. La vemos, Beatriz. Vale. Sí, perfecto. Vale, pues nada, pues empiezo entonces. Bueno, la idea, contaros simplemente desde el sitio en el que trabajo, desde dónde hablo, para que entendáis un poco el tipo de proyectos que estamos haciendo, ¿no? El Instituto de Ingeniería del Conocimiento es un centro sin ánimo de lucro. Funcionamos como una empresa privada. Nuestros socios son los que aparecen ahí, el Grupo Santander, Naturgy, IBM y la Universidad Autónoma de Madrid, donde estamos ubicados físicamente. Ahora no, estamos todos en casa, pero estamos ubicados en la Universidad Autónoma de Madrid. El core del instituto es la analítica de datos aplicados a distintos ámbitos, ¿no? Y uno de esos ámbitos es el ámbito de los recursos humanos o la gestión del talento, ¿no? Entonces, hablando de inteligencia artificial y Big Data en recursos humanos parece como muy grande, ¿no? Bueno, pero en recursos humanos realmente se aplica la inteligencia artificial, hay Big Data. Bueno, pues hay distintas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de proyectos en los que se puede poner en marcha una analítica de datos y una inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial entendida como un dispositivo, un cacharro que percibe el entorno, se adapta y actúa para conseguir un objetivo determinado y que utiliza el Big Data para entender el entorno y comprender cómo están funcionando las variables que en él se relacionan, ¿no? En ese sentido, normalmente la inteligencia artificial se utiliza en este momento básicamente para automatizar tareas rutinarias que permitan ganar tiempo a las personas que se puedan dedicar a hacer otras cosas de más valor, ¿no? Y también para analizar gran cantidad de datos o gran cantidad de variables que tienen relaciones no evidentes entre sí, ¿no? Cuando tenemos muchas variables cuya relación entre sí no es lineal, sino que es compleja, se utiliza normalmente pues matemática más compleja o técnicas basadas en machine learning, en aprendizaje bueno, pues supervisado, no supervisado, distintas técnicas, ¿no? Normalmente los análisis se aplican a encontrar alertas que sean relevantes, hacer perfilados de cómo son los comerciales estrella en mi organización, poder hacer predicciones, cuántas personas van a faltar en un turno en una fábrica la semana que viene, o cuál es el riesgo de salida que tienen estas personas que son los profesionales de relevo en un futuro en la compañía, ¿no? Incluso la inteligencia artificial o el análisis de datos lo que puede hacer es darnos recomendaciones, ¿no? Ahora me paro un poquito más en eso, pero sí nos puede decir, dado lo que ha sucedido en el pasado y lo que veo que ha funcionado, te recomiendo que tires por aquí, ¿no? Y luego optimización de procesos y bueno,
algunas cosas más complejas, pero en recursos humanos habitualmente estas son las que se utilizan, ¿no? ¿Cómo se está aplicando en el ámbito de los recursos humanos? Bueno, es lo que se viene llamando People Analytics, Talent Analytics o HR Analytics, ¿no? Pero al final no es más que una metodología para tomar buenas decisiones basadas en datos, ¿no? Y siempre con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento individual como el organizacional, ¿no? La idea clave es que permita tomar mejores decisiones, más objetivas, alineadas con el negocio y con la estrategia de la organización. Es un fenómeno que cada vez cobra más, o sea, que en los últimos años ha tenido muchísimo interés. Casi había un evento a la semana en el que se hablaba de People Analytics o de analítica aplicada a los recursos humanos. De hecho, hay distintos estudios y distintas encuestas, ¿no?, que hablan de cómo de importante creen las empresas que se consideran utilizar este tipo de técnicas de análisis. Bueno, la mayoría creen que sí lo es, que es muy importante. Sin embargo, más o menos solo un tercio a nivel internacional están preparados para afrontarlo, ¿no? O bien por falta de tecnología, o bien por falta de capacidades de la organización, o bien por falta de buena calidad de los datos, falta de cultura. Bueno, es verdad que todo el mundo cree que es útil y mucha gente está interesada en ello, pero realmente se está aplicando despacio, ¿no? Nosotros en los eventos a los que hemos ido internacionales, incluso alguno en Barcelona sobre este tema, sobre People Analytics y demás, no hay nunca ponentes españoles y los asistentes incluso hay poquito, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el ámbito internacional va despacio y en España pues un poquito más despacio, pero sí se están haciendo cosas. De hecho, ya hay organizaciones grandes, casi todas cuentan con un equipo de People Analytics o están empezando a construirlo. Cada vez se habla más de personas dentro del ámbito de recursos humanos con habilidades de análisis o incluso de computación o de cosas específicas como procesamiento del lenguaje natural aplicado a este ámbito. Bueno, está creciendo, ¿vale? No con el boom que preveíamos hace 5 o 6 años, pero sí que va creciendo y es que es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque está claro que si sois del ámbito de los recursos humanos no hará falta que os explique esto, ¿no? Pero es verdad que la función de recursos humanos está cambiando. Ya no es, hay tareas muy rutinarias que ya se hacen de otra manera y ahora lo que están demandando los recursos humanos es dame información buena con la que los managers y los jefes puedan manejar a los equipos para mejorar el negocio y la empresa, ¿no? Dame buena información, pero no la sospeches o no la intuyas, dámela basada en datos, ¿no? Y bueno, ha ido como unas dos corrientes o dos aspectos que están tomando mucha relevancia, ¿no? Lo que se llama la democratización de los recursos humanos y es que los profesionales demandan más información, información transparente, información rápida, información veraz en la que yo me pueda apoyar. Pero además hay otro efecto y es que los empleados demandan cada vez más una atención personalizada por parte de la empresa. No me metas en el itinerario de formación de comerciales en el que hay unos pasos para todos igual. Dime yo, con mi perfil, con mis intereses, con mi vinculación y con mis características, cómo puedo aportar más a la empresa y cómo puedo estar más a gusto en la empresa. Esto es como un ideal, ¿no? Pero es verdad que la demanda de recursos humanos ha cambiado. Cuando antes nos pedían fulanito me ha dicho que se va a ir, ¿hasta dónde puedo subirle el salario? Podría ser una posible demanda. Ahora ya es, dime cómo está el mercado con respecto a estos perfiles, qué personas del equipo son más susceptibles de responder bien a una subida de salario y cuáles no. Nos están pidiendo otro tipo de cosas, ¿no? Y esas preguntas solo se pueden responder bien y con credibilidad desde la analítica de datos, conociendo muy bien a los empleados, conociendo muy bien a la empresa y conociendo muy bien qué es lo que quiere hacer la empresa en el negocio, ¿no? Para alinear esas preguntas y esas respuestas con el negocio de la empresa y con la estrategia de la organización. People Analytics es solo inteligencia artificial, algoritmos de clasificación o predicción y robots que... No. O sea, en un proyecto de People Analytics aplicamos o se pueden aplicar 3 tipos de analítica, ¿no? A modo muy resumido. Desde la analítica descriptiva más básica, que nos permite conocer qué está pasando ahora o qué pasó en el pasado, que hay proyectos que solo trabajan con esa analítica, es la analítica más sencilla y más tradicional, pero bien hecha aporta mucha información. Esta analítica suele estar plasmada en informes o en dashboard o en cuadros de mando, ¿no? Esa es la analítica más sencilla. Un paso más allá, un poco más, complicando la matemática y la computación y el tipo de datos con los que tenemos que trabajar, está la analítica predictiva, ¿no? Que nos permite conocer qué va a pasar en el futuro basado en lo que pasó en el pasado, ¿vale? Lo que hacen estos algoritmos es que aprenden de lo que ha sucedido en el pasado y saben qué es lo más probable que suceda
con la situación actual. La analítica predictiva nos permite detectar, anticipar alertas, poder hacer una planificación de plantilla más adecuada y que nos permita no tener que en el último momento realizar ajustes, nos permite, bueno, pues nos permite anticiparnos en todos los sentidos. Y luego está la analítica prescriptiva, que es, digamos, esta no se suele utilizar en el ámbito de los recursos humanos, es la que menos se utiliza en proyectos de este tipo en casi todas las empresas, ¿no? Que es un poco, digamos, o bien la que toma decisiones sola, va clasificando, o bien la que recomienda cuál es la mejor actuación a partir de ahora, ¿no? O la que te permite probar escenarios, ¿no? ¿Cuál es el mejor y el peor escenario en el que me puedo encontrar dentro de unos meses si esto sigue así? Y si cambio esto otro, ¿cómo puede cambiar el escenario, ¿no? Esa es la analítica más complicada y también la que menos se usa, ¿no? En el gráfico de Gartner que tenéis ahí, que ya tiene unos años, como veis, la mayoría de las empresas utilizan habitualmente analítica descriptiva. Esto no es solo para recursos humanos, es en general. Se utiliza un 13% la predictiva y muy poquito la prescriptiva. En el ámbito de los recursos humanos, la predictiva es muy, muy pequeñita también en este momento, aunque va creciendo, ¿eh? Pero a veces no es necesario. O sea, la idea es aplicar la analítica con la complejidad suficiente para dar respuesta a las preguntas que tengamos. Pero no solo tenemos posibilidad de hacer buenos análisis porque la capacidad de computación ha crecido y la matemática ahora es más accesible, ¿no? Con programas de visualización y demás. Pero es que también tenemos ahora mucha cantidad de datos disponibles que antes no teníamos y datos diferentes con los que podemos trabajar, ¿no? O sea, tenemos datos de las personas, datos individuales, los típicos de su biografía, su currículum y demás, datos de los equipos, datos de comunidades, redes informales, cómo se está relacionando la gente entre sí, quiénes son referentes, quiénes son líderes ocultos, qué personas son las que solucionan los problemas de los equipos de verdad. Y luego también están datos en las redes sociales. Datos en las redes sociales nosotros ahí no entramos por tema de, pues la legalidad está ahí un poco en el borde, ¿no? Y por temas éticos también, pues hemos hecho una investigación, pero no utilizamos este tipo de datos. Pero luego en un proyecto de analítica en este ámbito es imprescindible no solo tener datos de las personas, de los equipos y de las comunidades, sino también del negocio y de la actividad con los que poder vincular qué está sucediendo cuando yo hago un movimiento en recursos humanos, cómo está impactando eso en la cifra de venta o en la calidad o en la satisfacción del cliente, y en ocasiones es necesario también contar con datos de contexto que nos permitan mejorar una predicción, ¿no? Por ejemplo, nosotros en predicción de absentismo sí que hemos visto que contar con el calendario de festivos y con la predicción meteorológica menos, pero también puede ayudar a hacer una mejor predicción. En un modelo de predicción de accidentes, por ejemplo, para una empresa concreta, la predicción meteorológica de viento, de velocidad de viento y lluvia, por ejemplo, ayudaba mucho para ver qué probabilidades había de que ocurriera un accidente en una determinada línea, ¿no? Esos datos son muy relevantes dependiendo de la pregunta que nos hagamos y son datos que se pueden incorporar a la analítica, ¿no? Con esto quiero decir que hay que abrir el foco. No solo contamos con los datos de los empleados o de los candidatos. Tenemos que contar con los datos de toda la empresa y si no sabemos cuáles son, tenemos que buscarlos y saber cuáles son, pero también podemos contar con datos externos que nos ayuden a dar buenas respuestas a las preguntas que tenemos. Y tenemos que ser capaces de obtener esos datos, almacenarlos, procesarlos, integrarlos, analizarlos e interpretarlos correctamente. ¿Esto tiene que hacerlo solo el Departamento de Recursos Humanos? No. Normalmente es un equipo multidisciplinar, incluso con gente de fuera de la empresa, que cada uno integra su capacidad. Pero sí que es un proyecto en el que tiene que estar muy integrado y muy coordinado lo que hay que hacer, ¿no? No me quiero detener mucho para contaros un caso muy rápido. Los tipos de problemas que habitualmente se resuelven en este tipo de proyectos son o bien perfilados, cómo son las características de mis profesionales estrella, qué diferencia a las personas que se quedan en la empresa frente a las que se quieren ir en un periodo de 2 años, cómo son las personas que aprovechan mejor la formación frente a las que no la aprovechan. Esos perfilados lo que nos permiten es saber qué características tienen en común esos grupos que los diferencian de otros y tomar acción, las acciones que sean interesantes para recursos humanos. Y luego, por otro lado, hay proyectos de predicción o de clasificación. En los proyectos de perfilado habitualmente se hacen con analítica descriptiva, inferencial o estadística multivariada tradicional. Los proyectos de predicción habitualmente se hacen utilizando modelos de machine learning más complejos, ¿no? Y se pueden aplicar a muy variados tipos de preguntas, ¿no? Os cuento un caso concreto porque tiene un recorrido muy grande en cuanto a que es un proyecto muy completo porque el algoritmo está integrado y se comunica automáticamente con la empresa, ¿no? Sé que me he comido el tiempo, pero tardo 2 minutos.
Este era un problema en una entidad bancaria en el que lo que sucedía es que presentaban todos los años 100 vacantes para una beca en la red comercial, se presentaban 7.000 personas y el proceso de selección de currículums era manual. Es decir, el técnico de selección cogía el primer currículum que había llegado o por orden alfabético y empezaban a hacer la criba, ¿no? Lo que nos decía el banco es que se estaban dejando mucha gente buena fuera porque en el tiempo que tenían no podían ver a los 7.000, cuando llegaban a 100 buenos paraban y también estaban gastando tiempo en gente que no, pues con la que luego no les cuadraba, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue, le pedimos al banco que nos dejaran meter algunas pruebas de evaluación psicológica en el momento que se pedía que una persona se apuntaba a la vacante. Fuimos conservadores, metimos evaluación de personalidad con un modelo de Big Five, inteligencia general y una prueba de talento comercial, ¿vale? ¿Por qué metimos estas pruebas? Pues porque imaginaros lo que se parecen entre sí los currículums de estudiantes que acaban de acabar la carrera que quieren entrar en la red comercial de un banco. Pues son currículums muy parecidos, ¿no? Se diferencian algunos en estancias en el extranjero, voluntariado, pero necesitamos más información para poder hacer una buena clasificación, ¿no? Entonces, metimos 3 pruebas de forma que cuando una persona se apuntaba, hacía las 3 pruebas, ¿no? Lo que hicimos el primer año fue entrenar el modelo y le pedimos al cliente, a la entidad bancaria, que nos dijera cómo era el empleado estrella, ¿no? Cómo era, qué modelo era a quien ellos querían que se pareciera al candidato ideal. Entonces, lo que nos dijeron es, vale, vamos a probar el primer año, vamos a elegir a los becarios que más nos gustan, vamos a pasar el periodo de beca, los que estén bien clasificados se van a quedar con un contrato temporal en verano, los que estén bien clasificados van a hacer un assessment completo y los que de ahí salgan bien clasificados, esos son los que yo me quiero quedar. O sea, fijaros que estaba muy depurado el modelo de empleado que ellos querían, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, el primer año fue ciego, recogimos datos y nos dijeron quiénes eran los buenos, y lo que hicimos fue entrenar un modelo que lo que hace es que, cogiendo todos los datos de los currículum que llegan, había miles de variables, porque también tratábamos texto natural y demás, lo que hace el algoritmo es, se ha entrenado para distinguir los que se parecen a los candidatos estrella que nos dijo el banco frente a los que no. De forma que cuando un candidato entra, opta a la vacante y hace las pruebas, con esos datos se le da un scoring de 1 a 100 referido a su grado de parecido con el candidato estrella. De forma que lo que sucede en los procesos de selección, ahora no porque nos están haciendo, pero cuando se han estado haciendo estos años, es que el técnico de selección tiene a los candidatos ordenados en función de la idoneidad de cada uno de ellos, de forma que al primero al que llama es el que más se parece al candidato estrella. Esto es un proyecto vivo y el algoritmo se ha ido reentrenando y actualizando, hemos ido incorporando nuevas variables, hemos creado otro algoritmo que no es para la red comercial, sino para hacer servicios centrales, y es un algoritmo que está conectado permanentemente con la base de datos del banco, de forma que cada 2 horas pregunta, ¿hay algún candidato nuevo que haya que clasificar? Nos da los datos y devolvemos la clasificación. Esa clasificación va directamente al ATS o donde se gestionan los candidatos, de forma que para el técnico de selección es transparente. Aparecen todos los datos del candidato y además el scoring. Y os quería enseñar también, bueno, salieron algunas variables muy relevantes que distinguían los candidatos estrella de los que no. Se contrastó ese modelo con los técnicos para que nos confirmaran que era así. Y esta es un poco la curva con la que probamos el modelo, ¿no? La curva naranja lo que representa es la cantidad de entrevistas necesarias en el eje horizontal para conseguir candidatos de éxito, tal y como lo hacían antes, la línea naranja, tenían que hacer algo más de 300 entrevistas para conseguir 10 buenos candidatos, pero si hubieran hecho caso al algoritmo que nosotros, al scoring que les daba el algoritmo, haciendo el mismo número de entrevistas, pues hubieran conseguido 18 candidatos, ¿vale? Es un poco como probamos la eficacia de estos modelos, ¿vale? Y luego, nada, quería contaros otro caso de análisis de redes, pero yo creo que voy a parar por no comerme el tiempo de mis compañeros, porque sí que quiero acabar diciendo algunas cosas de lecciones aprendidas, ¿no? Esto os pasaré la presentación por si queréis tenerla, pero para mí lo más importante del asunto es que detrás de los datos hay personas. Entonces, cuando en recursos humanos utilizamos datos, el dato es como muy poderoso, pero al final la decisión no la toma nunca un algoritmo, ni la toma nunca un test, ni la toma nunca una máquina, ¿no? La decisión con respecto a qué hacemos con una persona o no, la tiene que tomar un técnico y una persona que, con esa información que da el algoritmo o la analítica y otra mucha que él dispone, es quien tiene que tomar la decisión en este caso, ¿no? Eso me parece muy relevante y es de las lecciones que nosotros hemos aprendido, desde luego, es la que siempre
guía el asunto, ¿no? No me quiero enrollar más por no quitar tiempo, ¿vale? Como luego tendremos tiempo para preguntas, si ha quedado alguna duda o queréis profundizar más en el tema, pues lo vemos, ¿vale? Gracias y perdonadme por haber ido tan acelerada. Nada, muchísimas gracias, Beatriz, muy interesante. Si no, como dices, pondremos a disposición de las personas la presentación y estoy seguro que quizás en el turno de preguntas podamos ampliar un poco más la información y si no, volveremos a contar contigo porque yo creo que el tema da para mucho y como os hemos comentado, esto es quizás nuestro primer acercamiento un poco a este tipo de cosas. Continuamos con María. María Beunza, y cuando quieras, pues vas activando y te escuchamos. Aquí estoy, aquí estoy. Qué placer escuchar a Beatriz. Qué interesante todo lo que hay por hacer, ¿verdad? Pues yo os voy a contar un caso de uso, un caso concreto. Esto es la primera etapa de un proyecto más amplio, de un proyecto de I+D, que llevamos 2 años trabajando con varios centros educativos y ahora ya ese ecosistema se ha ampliado mucho. Comenzamos trabajando con IBM, con la que era entonces la directora de innovación y que ahora es compañera de Beatriz. Bueno, pues nos declararon una Good Tech, que llaman ellos, en la Fundación IBM, y nuestro planteamiento tiene que ver con lo que Beatriz ha anticipado, ¿no? Veía sus lecciones aprendidas y decía, qué cierto, ¿no? Bueno, a ver si podemos dedicar de verdad tiempo a lo que aporta valor, a ver si conociendo las buenas preguntas somos capaces de darle respuesta. Y luego también, pues, una pequeña pica española, si se puede, porque no sé vuestra impresión, pero desde luego el mundo de la inteligencia artificial se mueve en inglés y se mueve en China. Y el español, bueno, pues hay 600 millones de personas que lo hablan, así que creo que hay que darle una oportunidad. Y entonces lo que estáis viendo es un servicio que se basa en algo que ya existe, que es Watson, y que también tiene mucho que ver con algunas cosas que ha comentado Beatriz, como los modelos de personalidad. Al final, esto es un planteamiento de la psicolingüística. A partir del lenguaje natural podemos saber muchísimo de una persona y entonces lo que esto nos permite es, bueno, pues trabajar con textos de 1000 palabras para llegar a conocer parámetros de personalidad, parámetros, vamos, lo que pueden ser las competencias socioemocionales. Esto también es largo y hoy voy a tener que ir muy rápido, pero que tienen que ver, y hay distintos modelos. Cancaras, que es el que ha trabajado con la OCDE, el Banco Mundial y demás, son los que está utilizando, por ejemplo, la OCDE, está fundamentando científicamente y teóricamente todo el modelo de valoración de competencias socioemocionales que quieren hacer su estudio internacional en el 2023, allá por 2023, con los psicotécnicos habituales y los cuestionarios y sus correspondientes sesgos. Los sesgos de la inteligencia artificial dan también para otros cuantos webinars. Bueno, esto facilita mucho el poder ordenar una serie de parámetros, el poder medirlos y incluso, como decía Beatriz, el poder establecer una serie de probabilidades sobre determinadas casuísticas. En este caso, la de emprendimiento y la de voluntariado. Estamos trabajando esto con diversos centros educativos. Ahora mismo estamos con un montón de coles, os diré, del norte de España que están utilizando esto para la vocación, para orientación vocacional, para la tutoría, por supuesto, y lo que quieren es bueno, poder dedicar mucho más tiempo a aquellas cosas que aportan valor, ¿no? Han surgido términos como la personalización y la prescripción, ¿no? Os decía que esto es una primera fase, es un inicio para aportar datos fiables de manera rápida, que por supuesto se contrastan con quienes están observando directamente y que no dejan de ser un input importante, porque este tipo de cosas no se sabe muy bien cómo medir. Además, lo sabéis, quienes estáis dedicados a trabajar con personas, que el mundo de las competencias es complejo, ¿no? El de los comportamientos observables, el de parametrizar todo en una caja, el de las definiciones de cada uno y sus adaptaciones. Y entonces, bueno, esto conforme a unas definiciones bastante amplias permite obtener
todos esos parámetros que de alguna manera son transversales y que bueno, ya se ha demostrado que son al menos tan importantes, ¿no?, como las capacidades cognitivas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la tenéis, se puede probar gratuitamente, ¿eh? Nosotros estamos trabajando con 3 segmentos, con 3 tipos bueno, pues de entidades, sobre todo, porque esto es un servicio para profesionales, no está abierto al público general. Y entonces nosotros trabajamos con los terapeutas, es decir, las personas de salud mental. Ahora estamos haciendo un proyecto piloto muy interesante con un equipo de psiquiatría que lo quieren utilizar no tanto para el diagnóstico, que también, como para las terapias, ¿no?, para fortalecer el autoconocimiento, que según dicen ellos es uno de los grandes males de nuestro siglo. Trabajamos, por supuesto, con varias universidades y varios colegios y confiamos en tener en un breve espacio de tiempo incluso pues normas más cercanas a nuestra realidad, ¿no? Ahora mismo esto es una plataforma, son 3 en realidad, como os decía, y entonces se trabaja de una manera muy, muy sencilla. Uno se registra. Tenemos la plataforma organizada para que los gestores, los administradores dispongan de sus proyectos, dispongan de sus participantes y puedan introducir los textos. Por supuesto, bueno, tenemos un código de conducta ética digital que cada usuario de este servicio se compromete a respetar. Las personas a valorar deben ser notificadas. No se puede valorar a nadie sin su permiso. Nos regimos, por supuesto, por las pautas del compromiso de Beijing sobre inteligencia artificial. Sabéis que este es un tema, y lo ha anticipado Beatriz, es un tema que genera, bueno, pues controversias, y con razón, porque se han hecho usos no razonables de este tipo de cosas. Bueno, y entonces tan solo hay que introducir un texto en el idioma correspondiente, ahora mismo es castellano o inglés, y a golpe de botón, así de fácil, pues podemos ver un informe que podemos visualizar en pantalla. Aquí desplegaríamos cada una de las 5 patas del Big Five, del OCEAN, que se llama también, ¿no? La apertura a experiencias, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el rango emocional. ¿Por qué el OCEAN? Bueno, pues entre otras cosas porque es probablemente el único modelo de personalidad que tiene validación científica mundial, multicultural, multiedad, ¿vale? Esto nos permite también establecer un ranking de necesidades, de preferencias, podríamos decir deseos de las personas, y de valores que son los que guían su toma de decisiones, ¿no? Por supuesto, lo podemos ver en términos de competencias y, como os decía, esto está basado en el modelo que ya utiliza la OCDE para medir las competencias socioemocionales, y que al final es prácticamente el de personalidad, el de OCEAN, trasladado a una serie de competencias. Lo que vemos es una comparación. Estos puntitos grises que veis son unos percentiles que posicionan a una persona con respecto a una base de datos mundial, ahora mismo enorme, y una serie de valoraciones individuales que también se obtienen, y unas predicciones, ¿vale? Estas predicciones están en un rango bastante poco preciso, diría yo, ¿eh? Es un rango de improbable, neutro o probable. Y entonces, bueno, nos podemos descargar el informe y nos podemos descargar unas pautas para interpretación. Como os decía, esto está orientado a profesionales, con lo cual no debe de ser algo que alguien que desconoce los test psicométricos y otro tipo de pruebas vaya a utilizar. Y es, bueno, como os decía, es un primer paso dentro de un proyecto que sí que va a trabajar en los planteamientos de recomendaciones y de prescripción para que quienes tienen que tomar decisiones personalizadas y teniendo en cuenta múltiples variantes, pues puedan tomarlas mejor. Pero como decía Beatriz también, las decisiones las van a tomar las personas, ¿no? Bueno, esto al final es ciencia al servicio del conocimiento. Yo sé que a algunas personas les parece magia, el servicio que está debajo lleva mucho tiempo funcionando, no vayáis a creer. El otro día me decía un profe, un amigo, oye, pero María, digo que no, que esto es lengua y mates, de verdad, esto es lengua y mates, ¿no? Es psicolingüística y son algoritmos que suman, dividen y analizan taxonomías y las agrupan. Me decía, hombre, un poco de religión. Le digo, bueno, la parte de la fe, pues mira, cuando lo pruebes, que lo puedes probar gratuitamente, la resolvemos.
Así que este es el caso de uso que os quería trasladar y me pongo a vuestros servicios si tenéis preguntas y creo que he respetado el tiempo. Hola. Ahora, ¿no? ¿Ahora me oís? Sí. Sí. Digo, muchas gracias, María. Yo he tenido suerte de como Santo Tomás, tener fe, porque yo he podido hacer el mío y Lo has reconozco probado, que lo has me probado. siento muy identificado y que lo he podido compartir además con gente que me conoce bien y yo creo que es una herramienta muy útil. O sea, te decir que he hablado mucho con María de esto y yo creo que creo que tenemos ahí un mundo todavía muy, muy grande en el que ir avanzando. Vale, oye, pues nada, muchas gracias, María. Luego tendremos oportunidad de intercambiar más opiniones y vamos con nuestro tercer invitado, con Carlos Oderiz de Das Nanoveridas, que nos vas a hablar de otro tema, de otra aplicación dentro de la inteligencia artificial totalmente distinta, pero esto, ¿vale? Pues adelante, gracias, Carlos. Gracias, Alex. Nada, oye, disculpad a los asistentes, yo no soy Carlos, soy Esteban, ha habido un imprevisto de última hora y atiendo en lugar de mi compañero Carlos, ¿vale? Que nada, ha tenido un tema personal y no puede asistir. Y yo estoy aquí encantado de enseñaros lo que estamos haciendo nosotros. Lo que han presentado Beatriz y María, os recomiendo encarecidamente que empecéis a utilizarlo, porque como decía María, pues bueno, esto ya no es fe, no es religión, esto es trabajando con ingenieros como llevamos, en mi caso, pues por ejemplo, 6 años ya, vemos que es matemática, es base de datos y es rigor, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos presentando aquí, aunque sean tecnologías novedosas, pues bueno, son de aplicación ya directa. Entonces, en Veridas y en Das Nano lo que hacemos nosotros es proveer un servicio que aplicado a este sector, entiendo yo que es más una tecnología transversal, ¿vale? Está ya aplicada, como vamos a ver, en diferentes sectores, pero nosotros lo que hacemos principalmente es identificar usuarios de forma digital, ¿no? Identificar personas. Entonces, si podéis ver aquí mi pantalla, voy a hacerlo un poco más grande y así podéis ver. Todo perfecto. Podéis verlo bien, ¿no, Alex? Sí, se ve, se ve. Sí, perdona, Vale. que estaba muteado. Sí, perfectamente. Vale. Y perdona, Vale. Esteban, como No te preocupes, que yo no nos conocíamos más que por correo, eso, te he presentado mal, ¿vale? Venga, perdona. no te preocupes, Alex. Nada, me he tenido que incorporar vamos, a última hora, pero nada, encantado. Entonces, como os decía, nosotros lo que hacemos en Veridas y en Das Nano es verificar la identidad de quien interactúa con un dispositivo electrónico a través del análisis de sus documentos de identidad, biometría facial y biometría de voz. Entonces, pues un caso típico y el origen de la compañía es lo que nosotros llamamos el alta digital de personas, el onboarding digital, ¿no? Y esto lo hacemos pues como se hace tradicionalmente, pero con tecnología basada en inteligencia artificial. Una persona que quiere verificar su identidad o darse de alta en un servicio concreto en diferentes sectores, lo que hace es presentar su documento de identidad. Nosotros capturamos eso bien con un dispositivo móvil o con la cámara de un ordenador y luego se saca una foto selfie para comprobar que la persona que aparece en el documento de identidad es la que dice ser, ¿no? La que quiere realizar ese proceso de alta. Entonces, pues en este sector tiene ya una aplicación directa que es toda la tramitación documental y la identificación de usuarios, ¿no? Como os decía, lo primero que hacemos es ayudar a las empresas y a diferentes casos de uso a digitalizarse, ¿no? y a incorporar en estos procesos certeza, ¿no? Certeza y confianza. ¿De qué? De que quien interactúa al otro lado de un dispositivo electrónico y en estos tiempos de pandemia pues cobra un peso especial, ¿no? Donde las reuniones presenciales pues son menos habituales de lo que nos gustaría, es vital, ¿no? Aportar ese grado de confianza. ¿Cómo lo hacemos? Como os contaba, ¿no? Verificando la identidad de usuarios en un proceso que luego os enseño rápidamente para que veáis cómo está construido. Y luego también podemos autenticar usuarios, ¿no? Autenticar en nuestro lenguaje, ¿qué significa? Pues una vez tenemos identificada a una persona, podemos tener sus rasgos biométricos o faciales o de voz y permitirle pues, realizar diferentes transacciones, ¿no? Cosas que estamos implementando pues es acceder a páginas, a información privada a través de la cara y sustituyendo contraseñas, ¿no? O, por ejemplo, utilizar nuestra biometría de voz a la hora de llamar a un call center y evitar pues ese proceso tedioso de identificarnos, ¿no? Todos habremos sufrido llamar al 1004, tener que dar nuestro documento de identidad, esperar a que nos identifiquen y, bueno, ahorrar, en definitiva, todo ese proceso tedioso, ¿no?
Y como os decía, pues lo hacemos con análisis de documentos de identidad, cara y voz, de forma muy flexible, ¿vale? Para adaptarlo a diferentes casuísticas. Entonces, estamos en Navarra, estamos en Tajonar, esto lo hacemos desde aquí, desde Veridas en concreto va a cumplir este año ya 4 años y Das Nano va a cumplir 9. ¿Vale? Entonces, todo lo que desarrollamos lo hacemos aquí en Navarra, de la tecnología de análisis documental cara y voz. Somos líderes a nivel mundial, no porque lo esté diciendo yo en esta llamada, sino porque ese rendimiento, y hablando de lo que dice María, no es magia, y lo certificamos con entidades terceras a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo es el NIST. El NIST es el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos y evalúa estos sistemas biométricos, ¿no? De cara y voz, y por ejemplo pues, nos encontramos entre los principales fabricantes a nivel mundial y en concreto en el tema de la voz, que os lo enseño enseguida, estamos posicionados terceros, ¿vale? Y es, bueno, un estándar más, ¿no? Como se puede convertir en el estándar que soy actualmente, pues la normativa ISO, ¿no? En cuanto a temas de biometría facial y de voz. El NIST, como anécdota curiosa, es la entidad que certificó el estándar de huella para el FBI. Y ahora, pues bueno, incorporamos nuevas técnicas biométricas como las que os estamos enseñando. No me voy a meter técnicamente en explicar cómo está estructurado todo. Lo tenemos todo en el cloud, en base a un formato de APIs o microservicios, donde nosotros enviamos imágenes, enviamos vídeos, enviamos audios de voz, el sistema lo procesa y nos devuelve unos resultados, ¿no? Como veremos. Todo nuestro sistema está estructurado conforme a estándares de seguridad como la ISO 27001. No almacenamos datos de usuarios, nuestro cliente final es quien nos tendrá pues, esos documentos de identidad, esos rasgos biométricos, y estamos en producción global, ¿vale? Empezamos en banca con BBVA, pero estamos en diferentes bancos en España. Igual recordáis pues, esa campaña que hizo BBVA de hazte cliente con un selfie, ¿no? Es lo que os contaba al principio y lo que os voy a enseñar ahora. Y estamos en diferentes sectores, estamos en sectores como prevención de juego online, estamos en sector mobility para alquilar, por ejemplo, pues los vehículos de Acciona Mobility en Madrid, ¿no? Y todo pilota en torno a lo que más os puede interesar ahora, que es la identificación de personas y la autenticación, el proveerles diferentes servicios con sus rasgos biométricos, ¿no? Y yo creo que viendo la tecnología ahora, como la vamos a ver, pues se nos ocurrirán casos de uso que algunos, pues bueno, ya los he comentado, ¿no? Que es esa tramitación, esa verificación de identidad de personas de forma remota, pero seguro que se nos ocurren otros y que sale pues alguna pregunta de casos de uso interesantes, ¿no? Entonces, me voy a lanzar a compartir la pantalla de mi teléfono y bueno, y también como ha habido aquí un tema conflictivo de si soy Carlos Oderiz o soy Esteban, pues vamos a dejar al sistema que opere y que diga quién soy, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla del teléfono y voy a hacer un proceso de alta digital. Ahora mismo lo veréis. A ver. Me está cargando y ahora os lo comparto, vale. Ahora debería estar. Entonces, aquí, si me decís, por favor, si podéis ver la pantalla, pues perfecto. Tenemos aquí una... Vale, perfecto. Vale, pues aquí donde veis todo esto que os estoy contando está disponible en formatos app para apps de iOS y Android o en formato HTML, ¿vale? Este mismo proceso se puede acceder a través de un link. Lo enviaríamos a una persona y decimos, oye, pues nos das tus datos, por favor, identifícate, y sería pues realizando el proceso que vais a ver ahora. Entonces, en la pantalla vais a ver diferentes tipos de identificación que realizamos, ¿no? El más sencillo, el más estándar es analizar el documento de identidad que presenta una persona y realizar una comparación de su foto selfie y una prueba de vida a la vez, ¿vale? Entonces, pues yo aquí estoy seleccionando la prueba sencilla que os he comentado, el sistema me localiza, estoy en España y me da opción a capturar diferentes documentos que capturamos a nivel mundial. En el caso de España tenemos documentos de identidad, licencias de conducir y pasaportes. Selecciono documento de identidad y me dice que se van a tomar 2 fotos de forma automática, ¿vale? Entonces, si veis aquí mi documento, el sistema me dice, estás muy lejos, acércate. En el momento en el que me acerco, toma la foto automática de la parte frontal.
¿vale? Y ahora me pedirá la parte trasera, el reverso. Lo mismo, esto pues aquí trabajamos la experiencia de usuario para que la captura sea óptima. Cuando nos acercamos, dispara la foto. Vale, tenemos el documento capturado y aquí ¿qué vamos a hacer? Pues extraer todos los datos de forma automática. También evitamos aquí pues procesos tediosos, ¿no? de rellenado manual. Y luego ahora vamos a sacar una foto selfie con prueba de vida. Me va a pedir que sonría para ver que la persona que está haciendo el proceso pues es quien dice ser, ¿no? Que yo digo ser Esteban. Entonces, mirad. Entonces, sonrío y enviamos las evidencias que hemos capturado, que son las fotos del documento de identidad y de la foto selfie con prueba de vida. ¿Por qué hacemos una prueba de vida? Porque yo podría enseñar una foto impresa a la pantalla, ¿no? E intentar suplantarlo. Entonces aquí tenemos pues todos los datos que hemos obtenido de mi documento de identidad y si pulsamos en enviar vamos a ver las notas que se han obtenido. Entonces veis, validación de documento 0. Adiós, este no es Esteban, es Carlos. No, ahora os explicamos por qué sale un 0, ¿no? Y luego, selfie contra la foto que aparece en el documento de identidad, pues la foto selfie que he tomado con la sonrisa coincide con la foto que aparece en el documento de identidad. Y por último me dice pues que el proceso lo ha realizado una persona viva. Si vemos aquí en este panel, podemos ver todos estos procesos de alta, ¿vale? Y aquí tenéis pues el que este lo he realizado justo antes de la demostración, si veis la hora, ¿vale? Las 17:43, ahora se cargará y entonces tenemos el número de documento de identidad, el nombre y los resultados o scores que hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahora, mirad, aquí se carga, ¿lo veis? A las 7:10 el proceso que he realizado. Pulsamos aquí y tenemos un panel donde tenemos todas las evidencias de un proceso de identificación. Entonces, aquí está mi documento de identidad, los datos extraídos mediante OCR, y vamos al 0, que será lo que os llama la atención, ¿no? ¿Por qué me da un 0 el documento? Pues porque se me ha pasado renovar el documento de identidad. Como podéis ver, me caducaba el 11 de marzo. Entonces, bueno, lo tengo pendiente el pedir cita en la renovación en la policía y actualizar mi documento, ¿no? Entonces, aquí no aceptaríamos documentos caducados, ¿no? Como es este caso. Pero como veis, todos estos chequeos que hacemos de las diferentes medidas de seguridad que hay en el documento 3.0 español, pues son correctas, ¿no? Pasa que este chequeo, pues esta nota tiene un peso importante que nos tira el proceso. Esto por la parte documental y en la parte de biometría facial, pues veis mi foto del DNI anterior y la foto que he capturado ahora mismo. Entonces, ya veis lo que os decíamos, pues bueno, el sistema reconoce la foto capturada en este momento contra una foto en blanco y negro, con un holograma. Pues todo eso es inteligencia artificial, redes neuronales y, como decía María, pues entrenamiento y bases de datos, ¿no? Pues bueno, el sistema ya veis aquí, una robustez total. ¿Qué os quería enseñar también para terminar o para completarlo? Pues bueno, que este proceso de registro o de identificación puede servir también, y de hecho así lo hacemos en Veridas y en Das Nano, para recibir a nuestras visitas, ¿no? A las visitas corporativas con este proceso de alta. En un portal de gestión de visitas diríamos, ok, viene Esteban a visitarme, voy a darlo de alta y aquí tenemos nuestro proceso, nuestro sistema de reconocimiento facial de acceso biométrico. ¿Vale? Entonces, imaginaos, yo ya estoy registrado, voy a hacer una visita en Veridas Das Nano y conforme accedo al edificio, como ya tiene mis datos biométricos, aquí veis, perdón, quito esto, tenéis un torno en el cual acoplamos nuestro terminal biométrico que va a tomar una foto de la persona que aparece en escena y como ya tenemos sus datos biométricos y coinciden con la foto que capture en el momento de entrada, le va a conceder el acceso, ¿no? Entonces, ya veis aquí, pues en tiempo real el sistema está reconociendo a las personas registradas, ¿no? Esto, pues, entramos hoy en día así en la oficina, sirve también para todo el tema de fichar, fichamos con la cara y, bueno, es un proceso también que a nosotros mismos pues nos facilita mucho la vida, ¿no? El poner únicamente la cara en un segundo, fichar cuando llegamos a la oficina, pues es un tema que nos lo facilita, ¿no? Y ya por no alargarme mucho más y dar tiempo a las preguntas, aquí tenía pues un sistema que tenemos de identificación de usuarios con Beckham que os iba a enseñar, pero os quería mostrar cómo funciona la tecnología de voz. Vale, entonces tengo todavía habilitado el compartir la pantalla del teléfono. Vale, lo tengo que volver a activar porque se ha desconectado. Os enseño cómo podríamos verificar la identidad de una persona mediante su biometría de voz. Vale, entonces
Si me dais un segundo, lo vuelvo a activar. Vale. Quizás veáis ahora el programa que utilizamos para compartir la pantalla del teléfono, que en las pruebas a María y a Beatriz les ha llamado la atención, pues no lo fabricamos nosotros, pero funciona razonablemente bien y viene muy bien a la hora de enseñar las demostraciones. Entonces, vale, estoy conectando el teléfono y vais a ver aquí algo que ha salido también en la introducción. Mirad, os comparto de nuevo la pantalla del teléfono. Veis aquí Telegram, ¿no? Alex, si me ayudáis, por favor, si podéis verlo. Sí. Perfecto. Vale, pues perfecto. Pues aquí tenemos una API de reconocimiento de voz que puede ir integrado en un call center. Estamos también haciendo proyectos con el tema que mencionaba María, de relacionar esta tecnología con Watson, y podemos integrarla en plataformas como Telegram o WhatsApp, ¿no? Entonces, en un chatbot de Telegram, como el que veis aquí, yo puedo identificarme en menos de entre 3 y 5 segundos de audio de voz, puedo generar mi patrón biométrico de voz, ¿no? Entonces, vais a ver cómo lo hago en tiempo real. Pulso aquí en el comando enroll, registrarme, y ahora mientras pulse el micrófono, ya veis, mirad, ya lo tengo pulsado y estoy hablando en tiempo real, en unos 3-5 segundos va a generar mi huella de voz. Entonces, lo vuelvo a enviar y el sistema ahora me contestará y me dirá, vale, hemos recibido tu mensaje de voz y, vale, igual aquí, como estoy con los auriculares, no me está reconociendo bien. Voy a quitármelos un segundo. A ver, estoy utilizando el sistema de reconocimiento de voz de Veritas para generar mi huella biométrica. Lo envío, ¿vale? Y me dice, me he registrado correctamente. Entonces ahora ya tiene mi huella de voz y voy a hablar y en tiempo real, independientemente del texto y del idioma, me va a reconocer. Entonces, bueno, soy Esteban Morras, me he registrado hace unos segundos y quiero ver la coincidencia del sistema. ¿Vale? Entonces lo envío y me dice que al 100% pues soy la misma persona, ¿no? Entonces, esto tiene también mucha aplicación en diferentes ámbitos, en diferentes empresas y aplicado, pues como decimos, a soluciones como call center, como chatbots y temas que, bueno, o incluso también pueden fichar determinados trabajadores utilizando este sistema, ¿no? de reconocimiento de voz. Entonces, nada, por terminar en la parte de la presentación, lo que os digo, si sentiros libres de si se os ocurren ideas o casos de uso que podamos aplicar y que os ayuden, imaginad, porque esto ha pasado en las diferentes industrias en las que estamos y ya os digo, estamos haciendo check-ins de hoteles, ¿no? En ese trayecto que tienes desde el aeropuerto hasta el hotel, pues puedes hacer el check-in en el taxi y evitar la cola, ¿no? Temas de, como os decíamos, alquiler, movilidad, en educación, verificar que las personas que realizan el examen están delante de la pantalla y son ellas, ¿no? Y son un poco pues los temas que os queríamos contar. Y nada más, dejamos espacio para las preguntas. Pues muchísimas gracias, Esteban. Bueno, os invito a que si queráis abráis las cámaras a María y a Beatriz y bueno, mientras vamos viendo algunas preguntas, pues incluso podemos realizar un pequeño debate. Tenemos todavía 10 minutos más o menos. La verdad que ha sido súper interesante, desde luego por lo menos cumple totalmente mis expectativas, ¿no? Mientras llega alguna pregunta, yo tenía alguna reflexión, decía Beatriz, el poco desarrollo todavía que hay en recursos humanos de este tipo de tecnologías, ¿no? Quizás, lo digo como autocrítica muchas veces, ¿no? No seamos tradicionalmente el departamento más innovador, precisamente, ¿no? Pero sí que es cierto que es el más transversal. Entonces, muchas veces quizás la adopción, digamos, de este tipo de tecnologías podemos hacer también desde los departamentos de gestión de personas, de recursos humanos, de palanca hacia esto que llamamos transformación digital y activar un poco ser aceleradores, digamos. Libre. Yo creo que deben, o sea, que los departamentos de recursos humanos son los que tienen que agarrar las riendas de esta parte, ¿no? Muchas veces la excusa es que los datos no son buenos o no están bien, bueno, pues ya lo estarán. Yo creo que, o sea, esto no es muy popular lo que voy a decir, pero no es precisamente un departamento en el que haya tradición de trabajar apoyados en datos en ocasiones, ¿no? O no, al menos no tienen esa credibilidad.
y a veces sí lo es, pero otras veces es verdad que no. Entonces, la propia capacitación de los profesionales de recursos humanos tiene que ir encaminada, no digo a aprender a programar o aprender a Machine Learning, pero sí a entender qué me pueden dar los datos, qué preguntas tengo que hacer y cómo puedo interpretar una salida de datos de analítica, ¿no? Y luego no tener miedo a trabajar con otras disciplinas. O sea, nosotros trabajamos con psicólogos, lingüistas, informáticos, ingenieros, científicos de datos, pero también a veces con médicos cuando un proyecto tiene que ver con salud laboral. O sea, son proyectos que se necesitan de muchas capacidades, muchos conocimientos para que salgan bien, ¿no? Pero yo creo que es responsabilidad de recursos humanos. Marketing lleva tomando decisiones basadas en datos hace mucho tiempo y no hacen una analítica mejor que la que podemos hacer desde recursos humanos. Con todo, ¿no? O sea que yo creo que hay que tomar las riendas y a quien se va a demandar es a ellos, ¿eh? Yo, Sí, yo diría que recursos humanos es un gran facilitador, ¿no? Y que de hecho todas estas tecnologías realmente les simplifican la vida. O sea, como dice Beatriz, el dato te ayuda a decidir, el buen dato desde luego te ayuda a decidir en determinados momentos a predecir. Habréis visto todos que hay inteligencias artificiales haciendo cuadros, enseñando a hacer recetas. Quiere decir, ahora mismo se están utilizando incluso para detectar quién se va a ir, ¿no? de una empresa. Realmente el apoyarse en esto es el hacer mejor el trabajo para ayudar a las personas en la parte que no es sustituible, porque esto en teoría hace tareas, lleva a cabo algunas de las actividades. Y yo he trabajado mucho tiempo en recursos humanos y soy consciente de que hay muchas tareas que son perfectamente tediosas, perfectamente operativas y que no son las que satisfacen ni a las personas que las están cubriendo ni a las personas a las que debemos de ayudar a desarrollarse, ¿no? Para alinear la estrategia con las expectativas. Y entonces, sinceramente, creo que cada vez la gente lo sabe más, pero es verdad que también hay cosas que dan miedito. Y ahora mismo, bueno, ahora aparte de la biotecnología, ¿verdad? Que ya estaba detectada, pero estaba como apagada, con el COVID ya es otra cosa, pero ahora mismo la inteligencia artificial y la robótica pues están en esa discusión terrible sobre los empleos que eliminarán y demás, ¿no? Y en realidad lo que debemos de hacer es ponerlas a nuestro servicio para que nos quiten el trabajo que es tedioso, repetitivo y que además no tenemos muchas veces la capacidad mental, por mucho que trabajemos en equipos multidisciplinares, no tenemos la capacidad de absorber. Es decir, absorbe muchísima más información de una manera mucho más rápida, la conjuga, la analiza y nos la ofrece para que podamos decidir. Entonces, yo creo que está aquí para ayudarnos. Pero sí que es verdad que hay que ponerse un poco al día, ¿no? en esas cosas. Y también hay que ser escépticos, claro que sí. Y hay que probar y hay que experimentar y hay que empezar con un proyecto piloto y hay que, bueno, tampoco es la panacea. Yo creo que en esto también hay muchos mitos, ¿no? Cuando te pones a entrenar algoritmos, me imagino que vuestra experiencia es la misma, ¿no? Tú te pones a entrenar algoritmos y te das cuenta de que esto es un trabajo muy largo, que los algoritmos son bastante tontos hasta que no han aprendido y que además las utilidades y otro tipo de cosas, ¿no? Trabajando con lenguaje natural, Beatriz hace así porque lo sufre, ¿no? Pero cuando trabajas con un lenguaje natural, pues tú dices idea, y idea es creatividad, idea es pensamiento, idea, para nosotros idea significa muchas cosas, ¿no? Y para un algoritmo las cosas son una cosa o no son esa cosa y punto, ¿no? Son mucho más binarios. Bueno, resumiendo, que no nos sustituyen, pero que hay que explotarlas brutalmente a nuestro servicio, porque creo que son de gran ayuda, de verdad. Y luego, pues en fin, como dicen por ahí, yo siempre pongo el mismo ejemplo en los coles, ¿no? Cuando, esto un poco de miedo y tal, digo, mira, tú con un lápiz se lo puedes meter a alguien en el ojo o puedes escribir la más bella obra literaria que gane un premio Nobel, pero el lápiz lo maneja una mano, ¿no? No es el lápiz el culpable de lo que pueda pasar, ¿no? Y en esto hay que ser muy conscientes de que es el humano el que decide y el que debe de tener en cuenta unos códigos de conducta y el que debe de aprovecharse de esto, ¿no? Y ya esta filípica que acabo de hacer. Quizás un poco lo que decías tú, María, yo creo que yo percibo muchas veces, ¿no? Cuando hablas de estas cosas en general, al
en los procesos industriales están mucho más adoptadas, etcétera y tal, pero siempre cuando hablamos de personas no podemos evitar ese sesgo de amenaza y herramienta de control, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que frena muchas veces a la hora de implantar este tipo de medidas, ¿no? O sea, muchas cosas dices, yo veía cosas de las que hemos hablado esta tarde, ¿no? Y estoy pensando que mucha gente las puede interpretar como una herramienta de control, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo de didácticos tenemos que ser? ¿Cómo podemos salvar un poco esa barrera? ¿Cuál es un poco vuestra opinión o vuestra experiencia al respecto? Yo creo que Esteban aquí nos puede contar muchas cosas, ¿no? Sí, de lo que decías, María, bueno, muchas cosas lo sufrimos, ¿no? Porque el vender estas tecnologías pues tiene una tarea fuerte de adoctrinamiento, ¿no? Lo que decías al principio coincido totalmente. Yo creo que hay que ver estas herramientas como herramientas facilitadoras a disposición de las personas, ¿no? No como elementos sustitutivos, sino que, bueno, la inteligencia artificial tiene sus funciones y las personas las tienen que utilizar para hacer lo que mejor hacemos las personas, ¿no? Que hay muchos parámetros y muchos algoritmos que no podemos configurar. En cuanto a temas de control, pues os cuento un ejemplo muy reciente. Hemos puesto el sistema de control de accesos al estadio del Sadar en los 2 últimos partidos de Liga contra el Sevilla y Osasuna. Y, bueno, disparidad de opiniones, ¿no? Muchas personas ven la biometría como un elemento facilitador que reduce colas y, bueno, en definitiva, contribuye a una experiencia de usuario mejor, y otros lo ven como una herramienta de control. ¿Cómo lo combatimos? Explicando cómo funciona la tecnología. Al final, nosotros lo que hacemos en el caso particular de biometría facial y de voz, lo que hacemos es convertir nuestros rasgos faciales en un hash que no tiene más implicación, que es irreversible y que puede ser, incluso con una patente que tenemos, únicamente portado por quien tenga. Podemos convertir ese hash en un código QR y únicamente el portador del dato es quien ostenta ese carnet, ¿no? o ese código QR. Entonces, a veces es falta de conocimiento, que es lógico, ¿no? Y nuestra labor, pues en muchos mercados y muchas empresas donde hemos vendido esta tecnología era la primera vez que se utilizaba, y estas barreras se han solucionado pues a base de explicar el funcionamiento, ¿no? Y romper un poco esos tabús que hay. Vale, tenemos solo unos minutos y nos trasladan una pregunta de que quizás cuando tratamos con muchos datos y grandes números se ve la utilidad rápidamente, pero a nivel de pequeña mediana empresa, que es mucho el tejido de Navarra, ¿no? Que tenemos un gran tejido de pymes, ¿cuáles son, en vuestra opinión, las posibles aplicaciones más realistas y prácticas? Nos queda muy poquito, o sea que os pido mucha brevedad, por favor. Beatriz, Smart Data, son todos tuyos. Sí, pues, o sea, yo creo que cualquier analítica de datos aporta información. Es verdad que hay que acotarlo a la muestra y a la población con la que estamos trabajando, ¿no? Pero aporta información objetiva y luego la estadística es capaz de trabajar con los sesgos que se asumen derivados de grupos pequeños, ¿no? Pero no, para que os hagáis una idea, en el proyecto este que os contaba de la predicción de buenos candidatos, la muestra que teníamos seleccionada de candidatos estrella en el primer algoritmo que hicimos eran 17 personas. 17 es que no es ni Smart Data, o sea, es 17 personas que caben aquí, ¿no? Entonces, estaban tan bien seleccionados y eran de tan buena calidad que funcionó bien. Es decir, que se pueden hacer cosas en pequeñas empresas. Y tenéis más datos de los que pensáis. Muchas veces no es tanto que yo tenga 20 empleados como todos esos datos que generan esas personas, esos clientes, los proveedores, los procesos. O sea, se genera mucho dato y se puede recoger mucho dato. ¿Alguna opinión más? ¿Vosotros, Esteban, María? En las pymes hay muchos servicios que ya son de pago por uso, o sea, que no tenemos que dar, vamos, que eso es algo que la gente cree, oye, tengo que diseñar y desarrollar yo algo específicamente para mí. Yo sé que en todos los sectores se creen que las cosas son muy específicas del sector, que todas las empresas son todas muy distintas unas de otras, pero lo cierto es que hay muchas cosas que ya existen, que están ahí y que el pago por uso y el utilizar software en la nube a tu servicio pagando una tarifa plana son modelos ya muy trabajados en lo digital. Entonces, yo diría que cuando uno piensa que le faltan datos o que puede decidir mejor, tiene que indagar un poquito, ¿no? En aquello que le va a aportar, seas pyme o no seas pyme. Muy bien. Y nada, yo, Alex, diría que todo ese envío de documentación, como he visto con este proceso, pues al final lo facilita, lo hace más accesible, y en temas de gestión de visitas también, controles de accesos biométricos, pues reduce colas, hace todo más seguro y más eficiente. Entonces,
yo creo que en Navarra, de hecho, ya pues, bueno, está siendo pionera en muchas de estas iniciativas. Muy bien, muy interesante. Yo, como os comentaba, yo creo que esto solo va a ser un primer encuentro. Creo que este tema tenemos que seguir avanzando muchísimo. Creo que hay muchísimo que contar, muchísimo que compartir y que no es que sea una tendencia futurible, como decía la presentación, sino que es una realidad y con aplicabilidad y cada vez más fácil y que yo creo que tiene un gran impacto en nuestra profesión, ¿no? Precisamente a mí una cosa que yo siempre suelo repetir, que es lo de que recursos humanos es un departamento sobre el que todo el mundo tiene opinión, y yo creo que precisamente esto nos da esas armas de las que muchas veces nos quejamos para poder aportar y para poder llevar a datos concretos nuestra gestión y nuestra profesionalidad, ¿no? Me despido con esto, os agradezco muchísimo, Beatriz, María, Esteban, y nada, ha sido un placer, ¿vale? Muchas Gracias a gracias. vosotros. Por la Venga, invitación. hasta luego. Interesante. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias.